Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la versión completa de Los Nahuales del Metro Coyoacán, el último relato de nuestro hermano Nahual, donde nos comparte la increíble experiencia que tuvo en el subsuelo de la Ciudad de México y en específico en las instalaciones del metro. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Primero que nada, espero que estén bien tú y todos tus escuchas, ya que hace un buen tiempo que no te volví a escribir, debido a que en los últimos meses había puesto toda mi atención en una serie de meditaciones reflexivas, en las cuales he intentado conectar con la esencia de Don Baltasar, mi padre espiritual, así como con la presencia de la bruja Nicté, la maestra que tanto me enseñó sobre el clan ancestral de las brujas del bosque. Pero entre estas reflexiones, cercanas al final de mis días y a mi paso hacia el mundo espiritual, también conecté con las almas que interactué en vida y que actualmente están en el infierno. Entre ellas se encontraba la esencia de la bruja Amalia, aquella bruja que enfrenté en los inicios de mi vida como Nahual, la cual ahora es más negra, fuerte y perturbadora de lo que era en vida, y de acuerdo a lo que percibí, en estos momentos está siendo invocada por un grupo muy influyente en el país. Pero en este viaje astral por el infierno, y que es el motivo de esta última carta que comparto con ustedes, también me encontré con la esencia de Uxiam, una de las energías más negativas que conocí y una de las que más le han hecho mal a la sociedad mexicana en general, espiritualmente hablando. Lo que hablé con estas entidades negativas es una parte privada de mi proceso de trascendencia que dejaré registrado en el grimorio que le dejaré a mi sucesor. Pero mi experiencia con Uxiam es algo que quiero compartir con todos ustedes, porque la forma en la que hace y practicaba el arte del mal es muy actual, e incluso hoy en día todavía es posible ver sus horribles consecuencias, por lo que a partir de este momento regresaremos en el tiempo, a inicios de este nuevo milenio, cuando se corrompió una orden de nahuales de la Ciudad de México, y cuando decidieron usar las bases subterráneas del metro para engendrar un nuevo mal. Todo comenzó durante un viaje que tuve a la Ciudad de México para visitar a Ni-Malán, el nombre nahual de uno de mis mejores amigos dentro del nahualismo. Ni-Malán provenía de un ancestral linaje de nahuales puros, quienes durante la conquista española se refugiaron en las orillas de Nueva España, en la zona conocida actualmente como el centro de Tlalpan, donde podían mantener su contacto con la naturaleza y donde pudieron prosperar gracias a las conexiones de su familia, al éxito de sus negocios y al conocimiento que tenían sobre la magia en general, ya que aún dentro de su familia existían ciertas diferencias, de modo que unos de ellos eran considerados nahuales positivos o neutros, mientras que otros se habían inclinado hacia el mal, creando una línea de nahuales negativos que se caracterizan por su presencia en la política y en el poder de este país. Pero en mi caso, a mi amigo Aimalán lo conocí durante un viaje astral
y desde entonces comenzamos a platicar por los medios que teníamos disponibles, para después hacernos visitas esporádicas en las que él podía tener oportunidad de alejarse del bullicio de la ciudad, viniendo a mi casa, ubicada en la zona montañosa de Hidalgo, y yo podía acercarme y conocer más de la compleja energía de la ciudad, donde la actividad espiritual es amplia y digna de estudio, ya que en la Ciudad de México no solo convergen las personas provenientes de distintas partes del país y del mundo, sino también las distintas creencias, cultos y adoraciones que hacen de este lugar un hoyo de conejo del mundo espiritual. Y en una de estas pláticas, en el enorme jardín de una de sus casas, fue cuando mi compañero me comenzó a platicar sobre la orden de Uxiaín, un nahual negro que hace varios años había realizado uno de los más grandes rituales de todo el nahualismo y de la brujería para invocar a una entidad cósmica adorada por los brujos negros mexicas y cuyo poder les podía proveer de muchas riquezas y fortuna, pero el pago energético de traer a esta entidad a nuestra realidad era monumental. Cuando escuchaba las palabras de Aymalán, tenía una extraña sensación de confusión y escepticismo, pero no sobre las palabras que salían de mi compañero y amigo, sino del nivel de maldad que podían alcanzar este tipo de entidades, ya que los seres oscuros de la naturaleza suelen tener cierto nivel moral, como el que me enseñó la bruja Nicté, ya que pese a ser de naturaleza oscura, difícilmente hacen pactos con humanos o hacen un mal directamente a nuestra raza. Al contrario, por lo regular, no quieren saber de nosotros y solo nos atacan cuando ellos se sienten atacados, invadidos o irrespetados. Pero la entidad de la que me hablaba era de otro tipo, de las que sí sabía que existían, pero de las que nadie quiere invocar o tratar con ellas, porque su poder puede corromper todo, incluso la mente y la estabilidad de sus propios invocadores. Y justamente eso fue lo que le sucedió en este caso, ya que de acuerdo a lo que me dijo Aymalán, este grupo de nahuales negros logró mucho poder y dinero en todo el país y en varias partes del mundo, pero después todo su linaje fue desapareciendo uno por uno, unos de ellos debido a finales trágicos que no quiero describir ni mencionar, y otros de ellos siendo víctimas de una extraña locura que los llevó al mismo final. Pero Uxiam, el artífice de todo esto, había dejado un registro de todo lo que sucedió en su propio grimorio, el cual Aymalán me mostró esa misma mañana, diciéndome que los nahuales oscuros habían acudido a él para intentar calmar la furia de esta entidad, ya que a estas alturas a ellos se les había salido de control. Así que después de leer todo el reporte inscrito en el grimorio, Aymalán decidió recurrir a mí para pedirme ayuda en esta encomienda, consciente de mi conocimiento dual con las energías del bien y del mal aprendidas con mi maestro, además de considerarme su único amigo y nahual con el que podría emprender este difícil viaje. De modo que después de pensarlo personalmente y de discutirlo con mis guías espirituales, acepté, sin tener la más mínima idea
de que lo que estaba por vivir rebasaría todos los límites oscuros que conocía hasta ese momento. Lo primero que hicimos fue estudiar a detalle el ritual elaborado por Uxiam y por su orden de nahuales negros, quienes eran originarios de Coyoacán, ya que era en esta misma tierra, conocida como el lugar de los coyotes, donde sus antepasados realizaban rituales negros, primero como parte de la sociedad mexica y después como aliados de los invasores españoles, de modo que esta tierra ya contaba con la energía necesaria para invocar el mal, pero como la entidad que querían llamar tenía su origen en el inframundo, debían hacer su trabajo en la oscuridad y frialdad de la tierra, y el mejor lugar que encontraron fue en los túneles secretos mexicas que convergen con varios túneles del metro de la Ciudad de México. Así que después de mover sus influencias, comenzaron a entrar periódicamente a estas instalaciones por el túnel del metro Coyoacán, principalmente en las noches de luna llena, durante las cuales ingresaban a este lugar con los permisos y equipos necesarios para abrir un conducto que conectara a los túneles del inframundo del pasado con los túneles del metro. Y después de buscar por debajo de esta zona de la ciudad, lograron su cometido, construyendo un pasadizo y llegando, años después, a una zona ritual construida por la sociedad azteca, la cual estaba totalmente bajo tierra, en un punto entre lo que se conoce como las estaciones Viveros y Miguel Ángel de Quevedo, y fue justo en este lugar donde los nahuales y brujos negros realizaron este oscuro ritual de invocación y donde todo se les salió de control, de modo que nuestra tarea era encontrar a esta entidad que seguramente estaba en alguna parte de los túneles del metro, y posteriormente intentaríamos entablar un diálogo con él para llegar a un acuerdo de existencia, porque era obvio que no la podíamos destruir y que esta energía no se iba a ir después de descubrir el manjar energético que representa la Ciudad de México. Así que después de que Aymalán realizara todo el papeleo necesario con su dinero e influencia, elegimos la primera noche para adentrarnos primero en los túneles del metro y así llegar al lugar de invocación, el cual seguramente nos daría mucha información energética para encontrar a esta entidad. Pero apenas entramos en la oscuridad de estas instalaciones, descubrí que con lo que lidiamos literalmente era de otro mundo, porque la energía y las entidades negativas que habitaban el metro Coyoacán en aquella noche rebasaban cualquier cosa que hubiera enfrentado en el bosque, ya que no era solo la maldad de estos seres la que me dejó con la boca abierta, sino también la cantidad de almas y energía humana que estaba atorada ahí y cuyo principal objetivo era el ser manipulados por estas entidades sin dejarlos trascender en paz, pero también servir de alimento para estos seres del infierno. Pero después de la impresión, volví a mi centro, porque a partir de ese momento visitaríamos este lugar en nuestra forma animal, la cual nos permitiría descubrir todo lo que nos deparaba este lugar. Cuando nos aseguramos que estábamos completamente solos en el metro,
y que los sistemas eléctricos y de grabación estaban desactivados, Nimalán y yo tomamos nuestra forma animal, realizando nuestros respectivos procesos y rituales, de modo que una vez que estuvimos listos, caminamos por las instalaciones del Metro Coyoacán rumbo a los andenes, y gracias a que mi percepción aumentó, pude ver y sentir más claramente el panorama espiritual de este sitio, el cual era mucho peor de lo que yo había imaginado, porque la esencia y energía del demonio cósmico que habían invocado podía sentirse en cada esquina, y por ende, tan solo la estación Coyoacán, astralmente hablando, era un verdadero nido de alimañas, mismas que se sentían atraídas por la energía de este ente y que iban desde simples parásitos energéticos de todas las naturalezas que existen hasta entidades de muy bajo astral, así como seres conocidos por ustedes como extraterrestres, los cuales son muy distintos a la imagen que tienen de ellos. Caminar entre esta podredumbre espiritual era complicado, aún para nosotros, con un rango nahual mayor, y mientras lo hacíamos, recibiendo la energía amenazante de estos seres oscuros, yo solo pensaba en las consecuencias que tenía todo esto para los usuarios de este medio de transporte, ya que debido al nivel de infestación, era imposible que no existiera una interacción entre las almas simples humanas y estos horribles seres. Y en ese momento, Uxiam, de forma telepática, me explicó a grandes rasgos el origen espiritual de este lugar, diciéndome que la tierra en la que caminábamos ya estaba cargada de negatividad, debido a que en estas zonas también convergen otros túneles, como los túneles aztecas y los túneles españoles, los cuales fueron construidos con objetivos grotescos e inhumanos, de modo que los túneles del metro siempre habían sido habitados por este tipo de entidades, pero después de la llegada de este demonio, la concentración se incrementó, debido a que al ser una zona muy transitada, era literalmente el comedero energético más grande de la ciudad. Después de las personas que se reúnen de forma masiva para distintos tipos de eventos, como una manifestación política o un partido de fútbol. Mientras escuchaba a mi compañero, yo miraba de forma imponente y amenazante a todas las entidades que estaban en esta estación, percatándome que la mayoría de ellos eran parásitos energéticos de los más bajos, que tienen forma de insecto y que de vez en cuando pueden tomar una forma humana, y de estos iban hasta los más poderosos, quienes tienen la energía necesaria para hacerse pasar como santos o dioses, ya que ellos suelen realizar la conexión con sus víctimas a través del cumplimiento de favores o milagros, por lo que pueden ser confundidos fácilmente como seres de luz. Otros grupos importantes presentes en este túnel eran los vampiros y extraterrestres, comúnmente conocidos como grises, así como otras entidades de bajo astral, de las que jamás podría terminar de citar, ya que pueden presentarse con distintas formas, pasando desde la clásica aparición de la Llorona o del Hombre del Sombrero hasta demonios más fuertes, con formas inimaginables para la mente humana. Pero lo peor, energéticamente hablando,
lo percibimos en los oscuros túneles del metro, los cuales tenían una concentración de energía maldita impensable para mí y que por momentos afectaba mi forma animal. Pero esto ya me había sido advertido por Nimalán, de modo que iba preparado con 7 amuletos ancestrales y 2 entes protectores que cuidaban cada uno de mis pasos, ya que de lo contrario, aquellos seres oscuros ya nos habrían atacado, debido a la enorme diferencia numérica que había entre ellos y nosotros. Pero las entidades que traíamos eran lo suficientemente fuertes para que estos seres pensaran 2 veces en acercarse a nuestro círculo vital. Escribir todo esto para compartirlo con ustedes hace ver fácil aquella caminata, pero honestamente no lo fue, y de hecho fue uno de los territorios más complicados en los que he estado, porque cada paso debe ser medido minuciosamente, ya que no solo se trata de estas entidades que sí podíamos ver, sino también de la enorme energía demoníaca que cada vez era más fuerte e impositiva. Pero aún con todos estos contratiempos, después de casi 1 hora de caminar lentamente buscando la puerta que Uxiam había construido y cuyas indicaciones estaban en su grimorio, por fin pudimos encontrarla. Aquel acceso estaba más oculto de lo que imaginamos y ante los ojos humanos parecía una simple puerta de mantenimiento escondida detrás de una pared rocosa. Hasta este punto todo iba de acuerdo al plan que habíamos acordado, pero cuando abrimos la puerta y dimos un solo paso en el túnel mexica que habían construido los brujos negros del pasado, sentí que mi forma animal se paralizó y comencé a sentir cómo se quemaba toda mi piel, y por más que lo intentaba, no podía moverme para salirme de ese lugar, y entre mi desesperación pude ver de reojo a mi amigo Nimalán, quien evidentemente estaba sufriendo igual o peor que yo, pero aquel sufrimiento solo duró un par de minutos, ya que ese fue el tiempo que le llevó a mis seres protectores para imponer su energía y su presencia en aquel lugar, creando así un tipo de burbuja energética creada por su energía, quienes, como dije anteriormente, tenían una fuerza inconmensurable para la mente humana y cuya naturaleza de uno de ellos pertenecía al bien en los más altos niveles de la corte celestial, pero en el caso del otro era de origen infernal, por lo que la combinación de ambos nos permitió crear un entorno seguro para seguir avanzando dentro de esta madriguera espiritual. Debido a mi naturaleza dual, puedo describir este túnel como algo hermoso, ya que estaba construido de una forma casi perfecta, y los acabados de los textos e ilustraciones mexicas eran simplemente hermosos en su hechura, ya que sus contenidos eran aberrantes, haciendo constantes amenazas a todo aquel que se atreviera a caminar por aquel pasillo y presagiándole el peor de los destinos al que se atreviera a profanar este recinto. Pero en nuestro caso, estas advertencias no eran efectivas porque nosotros íbamos preparados y teníamos un alto nivel dentro del nahualismo, pero esto no significaba que pudiéramos hacer lo que se nos diera la gana en este lugar, ya que nuestro clan se caracteriza por mantener el equilibrio, de modo que por lo regular siempre hacemos y actuamos con base en lo que queremos recibir, de modo
que mientras avanzábamos por el pasillo de este túnel, siempre nos asegurábamos de mostrarles respeto a las formas de vida que estuvieran presentes en este lugar, ya que a diferencia de los túneles del metro, este túnel ancestral estaba semivacío y las pocas presencias que podíamos identificar eran de un nivel muy alto y oscuro, de modo que aquel pudo haber sido nuestro final en caso de no haber llevado la preparación y el apoyo espiritual correspondiente. Estas entidades, en resumen, eran de dos tipos. La primera, de un tamaño y presencia inmedibles, y cuya imagen eran lo más parecido que he visto en el mundo espiritual a las deidades prehispánicas del pasado, sobre todo a las más fuertes e imponentes de la cultura maya y mexica, confirmándome de este modo que las representaciones de piedra que vemos en la actualidad no eran versiones simbólicas de estas criaturas, sino imágenes descriptivas de los seres o dioses que gobernaban esta parte del mundo en aquellos tiempos inmemoriales. Y las segundas entidades eran las más molestas y complejas de controlar, ya que se trataba de seres pequeños, parecidos a los duendes, pero de un poder incluso más grande que el de las entidades mayores que había en este sitio, ya que estos pequeños seres tenían una conciencia de colmena, de modo que todos tenían una conciencia individual, pero al mismo tiempo, en conjunto, formaban un solo ente, como las hormigas o las abejas, pero estos con un nivel de inteligencia y poder que era amenazante, ya que en todo momento emitían mensajes a través de horribles voces y pensamientos, donde nos dejaban en claro sus intenciones hacia nosotros, describiendo la forma en la que acabarían con nuestros cuerpos, así como demás cosas grotescas. Pero de nuevo, gracias a nuestra protección, nosotros éramos inmunes ante estos tipos de ataques. Pero todo esto se quedó en otro nivel después de que una hora más tarde llegáramos a la zona ritual descrita por Uxiam, la cual era enorme y magnífica, pero también oscura e infernal. Y para nuestra sorpresa, en medio de aquel sitio estaba el demonio cósmico que había sido invocado años atrás, a quien por fines narrativos me referiré como la entidad, ya que su nombre y naturaleza real no puede ser dicha ni compartida a la ligera, primero por motivos de protección para las almas humanas comunes, y después porque este es un tipo de acuerdo moral conocido en el mundo astral. La presencia de la entidad fue totalmente sorpresiva para nosotros, ya que no esperábamos encontrarla en este sitio. Solo creíamos que recogeríamos información para rastrearla y hacer contacto con ella en otro viaje. Pero en ese momento ya estábamos ahí, frente a ella, sintiendo toda su fuerza e inmensidad. Antes de continuar con la historia de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes.
Pero ahora sí, continuemos con el relato de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La experiencia con la entidad es algo difícil de explicar para todos ustedes, ya que este tipo de encuentros con entidades de este tamaño y dimensión no se pueden compartir de la misma forma en que se compartiría el encuentro entre dos seres humanos, o incluso entre un humano y un ser de luz o de bajo astral, porque en estos casos las interacciones con estos seres son atemporales y totalmente ajenos a cualquier tipo de experiencia, ya que lo más cercano sería la sensación que tenemos en algún momento de nuestras vidas cuando hablamos con Dios. Así que con esas limitaciones antes mencionadas, intentaré compartirles esta experiencia lo más detalladamente posible para que ustedes la entiendan. Cuando estuvimos frente a este ser, mi forma animal tambaleó como nunca antes lo había hecho, sintiendo cómo se quemaba mi piel, y en mis entrañas podía sentir cómo sufrían desde mis células hasta mi alma. Y cuando volteé para buscar la ayuda de mis seres protectores, me percaté que estos ya no estaban, por lo que pensé que habían decidido alejarse, rompiendo nuestro trato y asumiendo las devastadoras consecuencias que esto implicaba, porque en el mundo astral las asociaciones implican poder y decisión, pero también libre albedrío, por lo que en esta ocasión estos seres decidieron extinguirse de otro modo que fuera distinto al ser devorados por la terrible energía de la entidad. Y en el caso de Nimalán, pude percibir que estaba pasando por la misma situación que yo, sufriendo para mantener su forma animal frente a la energía devastadora de la entidad, por lo que en ese momento comencé a pensar en rendirnos para ser consumidos por este poder, porque era claro que no podíamos dialogar y que no estábamos a la altura de su inmensidad. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme y de decirle a mi compañero que desapareciéramos juntos de este mundo, sentí la presencia de don Baltasar junto con la esencia de la bruja Nicté, quienes justo en ese instante se pusieron a nuestro lado, haciendo la misma labor que estaban realizando las entidades anteriores, pero esta vez de una forma más efectiva, pues su presencia nos permitió respirar un poco y retener la energía que emitía la entidad con su simple existencia, porque es importante mencionar que hasta este momento la entidad ni siquiera se había percatado de nuestra presencia, ya que éramos tan insignificantes para ella como lo son un grupo de hormigas cuando caminan cerca de nosotros en la inmensidad del bosque. Así que aprovechando la energía protectora de mis dos maestros espirituales, Nimalán y yo llevamos a cabo el ritual espiritual que teníamos planeado, a través del cual podríamos entablar un tipo de diálogo con este monstruoso ser, aunque nuevamente dejando en claro que no se trata de un diálogo común y corriente, por lo que a continuación solo les contaré el resultado del mismo, intentando resumir un poco de la masiva información que recibimos aquella noche. En este diálogo espiritual, la entidad nos confirmó que su origen era cósmico, totalmente fuera de nuestra realidad, pero había aceptado el ser invocada porque en un punto de su existencia ya había estado en esta realidad, tal como lo sospechábamos,
con los brujos negros mexicas, quienes después de invocarla, la convirtieron en una de sus máximas deidades de esta cultura, donde ellos le hacían rituales llenos de todo tipo de energía para que ella les concediera solo un poco de su devastadora energía. Pero en aquella época, la entidad se molestó con este grupo de brujos, ya que tiempo después terminaron usando su energía para hacer el mal, terminando así con la vida de miles de personas, lo que no estaba dentro de su acuerdo, ya que su energía nunca la enfoca de forma directa o negativa hacia ningún tipo de existencia, pues su presencia en sí es superior y puede dar vida o destruirla, pero nunca bajo una intención y siempre respetando el máximo orden espiritual. Por este motivo, en el pasado rompió su trato con este grupo de brujos, dejando una enorme devastación registrada en la historia de nuestra sociedad. Pero en esta ocasión fue invocada nuevamente por el grupo de nahuales negros de Uxiam, además de un amplio grupo de poder, quienes conjuntamente le ofrecieron un trato semejante al que habían hecho en el pasado, donde le darían cierta energía ritual a cambio de ciertos favores que no puedo mencionar. Sin embargo, este acuerdo duró menos de lo pactado, ya que cuando la entidad se instaló en la zona subterránea de los túneles del metro, poco a poco se comenzaron a acercar otro tipo de existencias espirituales, quienes le ofrecieron otro trato a la entidad, a través del cual ellos le darían el mismo tipo de energía que le daban los nahuales negros, solo que en una cantidad mayor, y esto solo a cambio de la sola presencia de la entidad, ya que su simple energía les permitía a estos seres no solo existir, sino darle fuerza a sus distintas intenciones. Y con base en lo que les conté anteriormente sobre los tratos espirituales, la entidad aceptó, lo que en un inicio fue favorecedor para ambas partes, de acuerdo a la información que recibimos. Sin embargo, con el paso de los años, ocurrió un fenómeno astral, ya que la concentración de estos seres, combinados con la energía de la entidad, provocó que se creara un portal energético, a través del cual comenzaron a ingresar cada vez más tipos de seres, provenientes de varias dimensiones, dando paso con esto a todos los fenómenos paranormales que se registran actualmente en el metro, creando así un desequilibrio energético en todo este lugar. Y de acuerdo a la información de la entidad, fueron estos seres negativos los que terminaron con la vida del grupo de nahuales negros de Uxiam, en un último intento que hizo este grupo por hacer un trato con este ser monumental. Una vez que supimos esto, en el diálogo astral que tuvimos con este ser, le presentamos nuestra intención de llegar a un acuerdo con ella, en el cual contuviera su energía para lograr una coexistencia con ella, debido a que era claro que ella no tenía intenciones de dejar este lugar. Al inicio, nuestra propuesta fue hasta cierto punto ridícula para la entidad, pero después de presentar nuestra energía y registros ancestrales de nuestro linaje nahual, aceptó, creando así un nuevo trato con nosotros, en el cual nuestra labor sería buscar un equilibrio con la reproducción de los seres oscuros que habían infestado el subsuelo y los túneles del metro de la Ciudad de México, llevando a cabo este proceso en dos pasos principales.
El primero, donde cerraríamos el portal que se había abierto en un punto de esta ciudad, para después eliminar y devorar en conjunto con la entidad al excedente de seres que provocaban el desequilibrio energético. Así que una vez que llegamos al acuerdo, nuestro encuentro con ella terminó, de modo que cuando logramos entrar en el tiempo y espacio de esta realidad, ya nos encontrábamos con nuestros cuerpos animales en un punto específico del túnel ancestral mexica, y como pudimos, nos salimos de ahí para llegar a los túneles del metro, donde podíamos respirar mejor. Cuando por fin estuvimos estables, tanto en mi cuerpo como en el de mi compañero, pudimos ver las señales que conllevan este tipo de encuentros, ya que ambos teníamos la piel sumamente lastimada y quemada, además de una fuerte carga energética provocada por el encuentro con la entidad. Esa noche salimos del metro con nuestra forma humana a altas horas de la madrugada, con un fuerte desgaste en nuestros cuerpos, así como en nuestra imagen, donde era visible un envejecimiento propio de unos 5 o 7 años en tiempo humano. Esto es algo común cuando te presentas ante estas entidades, tal como le pasó a Moisés cuando estuvo frente a la presencia de Dios, además de otras consecuencias que nunca terminaría de enumerar y que ustedes serían incapaces de comprender. Pero todo esto había valido la pena, ya que por fin habíamos logrado un acuerdo con una entidad de estas magnitudes, algo que quedaría para la posteridad en la historia de nuestros respectivos clanes, de modo que a partir de este momento solo nos quedaba realizar la última parte de este viaje, el cual no era menos difícil que este, ya que en esta tarea final debíamos enfrentar a la gran variedad de seres de bajo astral que habían infectado los túneles del metro y el subsuelo de la ciudad, para lograr un equilibrio que nos agradecerían no solo los seres de nivel astral, sino también la vida en sí. Esa mañana, cuando regresamos a la casa de Nimalán, su familia y empleados se preocuparon al vernos, ya que no solo teníamos una apariencia más vieja, sino también nuestros cuerpos humanos habían sufrido un fuerte daño, de modo que parecía que nos habían golpeado o que habíamos pasado todo un mes sin comer, pero toda la gente alrededor de mi amigo estaba relacionada con el nahualismo, por lo que de inmediato nos ayudaron a llegar a una cama para después llamar a varias personas especializadas en la sanación del cuerpo y del espíritu, quienes nos dieron varios tratamientos herbolarios, así como sesiones de temazcal, las cuales tomamos tanto con nuestros cuerpos humanos como con nuestros cuerpos animales, ya que ambos estaban dañados y necesitaban un tiempo de restauración. De modo que 3 semanas después, antes de lo esperado por nuestros sanadores, comenzamos a planear nuestros siguientes pasos, poniéndonos en contacto con varios grupos de nahuales y brujas de la Ciudad de México para obtener más información sobre el portal que debíamos cerrar. Esto nos llevó a un viaje de 1 semana y media, a través del cual visitamos varios lugares de esta ciudad, los cuales iban desde sitios ubicados en lugares populares como Tepito, Iztapalapa y La Merced, hasta sitios en los que ustedes nunca se imaginarían que se practica este tipo de magia ancestral, como Polanco, El Pedregal, Santa Fe y zonas residenciales que tienen más seguridad que los bancos
e instituciones gubernamentales. Estas visitas nos dieron la información que necesitábamos y trabajando en conjunto logramos ubicar el lugar donde se había abierto el portal, el cual se ubicaba debajo de la tierra, justo en la zona entre el Metro Bellas Artes y Metro Hidalgo, de modo que después de prepararnos nuevamente, regresamos una noche a las instalaciones de este medio de transporte para explorar sus misteriosos y oscuros túneles. Pero desde que íbamos circulando en el exterior por la zona de la Alameda, pude confirmar que este era el lugar, porque la energía negativa que emanaba este portal era demasiado fuerte e invasiva, aún para un cuerpo no entrenado en técnicas astrales, por lo que solo necesité poner un poco de atención para ver claramente la cantidad de entidades de bajo astral que se concentraban en esta zona, las cuales se pegaban a todas las personas que caminaban por la zona, e incluso unos de ellos eran capaces de tomar forma humana para pasar inadvertidos en este lugar, lo que se convirtió en uno de los espectáculos más grotescos que he visto en toda mi vida, porque nunca había presenciado a tantos seres oscuros en un solo lugar y se me hacía imposible que las personas no se percataran de ello, porque si entendieran el hervidero de maldad en el que se encontraban, nunca se volverían a parar en ese lugar. Así que con esto en mente, me preparé energéticamente para entrar al metro de la ciudad, justo en la estación Hidalgo, sabiendo que en mis hombros también recaía la vida y la paz de todas esas personas. Cuando entramos a la estación, eran cerca de las 2 de la madrugada y ya en nuestros cuerpos animales comenzamos a recorrer el famoso Metro Hidalgo del que tanto me habían hablado, y solo puedo decirles que el interior de este lugar y sus túneles estaban más infestados que lo que había visto anteriormente, por lo que era casi imposible caminar por aquel lugar aún con la protección espiritual que llevábamos en ese momento. Pero nosotros ya estábamos preparados para ello, por lo que continuamos avanzando, desplazándonos entre los túneles del metro y los túneles mexicas, para llegar, tiempo después, a la zona donde estaba el portal que tanto habíamos buscado. Esta puerta energética era tal como la habíamos estudiado, es decir, un portal abierto de manera accidental debido a la gran energía maligna que se había concentrado en el lugar, por lo que apenas llegamos, comenzamos con el complejo ritual con el que lo cerraríamos. Para ello, realizamos la invocación de 7 nahuales y 7 brujas de alto rango, quienes nos ayudaron astralmente tanto para cerrar el portal como para protegernos de las hordas de parásitos y seres oscuros que evidentemente no querían que estuviéramos ahí. Pero para nuestra fortuna, este tipo de portales solo suelen ser habitados por seres de rango menor, quienes requieren de la energía del portal para existir, ya que no pueden hacerlo por su cuenta propia, y además, el punto clave del ritual era invocar una parte de la energía de la entidad, quien nos ayudaría a cerrar el portal, fusionándose con él. Esto puede parecer sencillo cuando lo escribo de esta forma, pero créanme que no lo fue, ya que requiere de una gran cantidad de conocimiento y de energía. Pero gracias al esfuerzo de todos los involucrados, una hora después, por fin logramos cerrarlo para comenzar con la parte final de esta misión, en la cual, astralmente, cada uno de los nahuales y brujas
invocarían a todos sus clanes para comenzar una batalla espiritual pocas veces vista, donde los derrotados se convirtieron en el festín energético para todos nosotros. Esto puede sonar un tanto perturbador, y de hecho lo es, pero en este mundo astral es algo muy común, ya que la energía no puede destruirse y en estas situaciones tampoco transformarse, por lo que la única forma de acabar con ella es devorándola para meterla en nuestra frecuencia y hacerla parte de nuestro ser. En esta última parte también estuvo involucrada la entidad, quien devoró una cantidad incontable de seres ubicados en toda la red del metro. Pero justo cuando estábamos terminando con aquella masacre, de ciertos puntos del metro comenzaron a emerger cientos y cientos de almas puras, quienes parecían estar atrapadas en esta zona de la ciudad desde tiempos inmemoriales, porque en cuestión de minutos la cantidad de almas pasó a miles, y en ese momento la energía que era combativa de parte de todos los presentes pasó a convertirse a una energía de paz y de nostalgia, porque estas personas inocentes por fin habían tenido la oportunidad de dejar esta existencia para dirigirse a la luz, junto con la fuente o con Dios, como ustedes lo conocen. Esta última parte de nuestro viaje fue la más enriquecedora para todos nosotros, y es un recuerdo que nunca olvidaré, porque al final de cuentas pudimos corroborar que hicimos un bien atemporal, liberando las almas del pasado y creando un futuro para las almas del presente. Sin embargo, en el mundo espiritual no existe el bien y el mal, solo hay matices, por lo que a partir de ese momento, los túneles del metro siguen habitados por la entidad, quien aún sigue respetando el acuerdo que hicimos, pero también sigue siendo el punto de encuentro de varios seres de bajo astral, porque en la luz y la oscuridad siempre debe haber un equilibrio, pero la cantidad y poder de ellos no se compara en nada con la infestación original que tenía este lugar. Así que mi consejo final es que siempre anden con cuidado cuando caminen por debajo de la tierra de esta ciudad, en el metro, porque siempre será un lugar delicado, energéticamente hablando, pues en este sitio pueden convivir los humanos con las energías que no se pueden ver y que se resguardan en la oscuridad, de modo que la mejor forma de protegerse es siempre pensar y hacer el bien para evitar atraer a estos parásitos tan populares por todo Internet, porque el mal existe y es real, pero el bien y la luz también lo son, y ustedes tienen esa facultad divina que les fue heredada, la cual es la capacidad de poder crear su propia realidad. Pero si por algún motivo se encuentran en peligro por estas zonas, solo llamen a su animal espiritual y él vendrá a ayudarlos, porque todos tenemos algo de Nagual, y esto nos convierte en una gran familia de hermanos que nunca podrá ser destruida. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les pareció la versión completa de este relato? Espero lo hayan disfrutado, porque pronto publicaré un mega video con las 3 experiencias de nuestro hermano Nagual, así que prepárense para escuchar el video más largo e interesante de este canal. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal,
pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestros 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios qué mensaje les gustaría compartirle a nuestro hermano Nahual, o también pueden compartirme un emoji de una mariposa. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.